Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de Espacios de Educación Superior. Ya sabéis, es un lugar para hablar y sobre todo para aprender un poco de la experiencia universitaria, profesional y vital de todos nuestros invitados. Recordar también que pueden visitar nuestra web y que tenemos todos los podcasts alojados en iVoox y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Marta Jiménez, que es escritora, articulista, editora y profesora de talleres literarios. Madrileña, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, por la que también es máster en estudios literarios. Ha residido en Francia durante 4 años, en el que cursó también un máster de letras modernas y fue profesora de literatura en la Universidad de Lorena. En 2020 ganó un accessit en el premio Adonais con su libro La Edad Ligera y en el 2021 publicó la novela Los Nombres Propios, Sexto Piso, una historia de aprendizaje. En 2023 ha publicado un libro de cuentos y relatos, No todo el mundo, también con Sexto Piso. Todos los cuentos siempre ambientados en su ciudad natal, que es Madrid, y sobre todo en la temática de relaciones de pareja. Actualmente imparte también talleres de escritura creativa. Pues Marta, hola. Lo primero, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hola, un placer estar aquí. Pues Marta, mira, nosotros siempre empezamos estas charlas de aprendices yéndonos al pasado, un poco al momento en el que decides estudiar la carrera y te preguntamos por qué decidiste estudiar la carrera que estudiaste. Pues la verdad es que casi que no fue una decisión y me di cuenta cuando en el momento en que yo recuerdo que después de la selectividad teníamos que meter la carrera que preferíamos y había de hecho una jerarquía, podíamos meter varias carreras, ¿no? Por si la nota no te daba para la que tú seleccionabas y tal. Y a mí siempre me ha encantado la literatura, siempre me ha encantado escribir, lengua y literatura era mi asignatura favorita en el colegio. Entonces, cuando fui a meterlo, me di cuenta de que ni lo había pensado, o sea, ni lo había reflexionado, ni había hecho de ello una decisión, ¿no? Yo siempre tuve claro que quería hacer lo que más se pareciera a lengua y literatura que hubiera como formación, y en ese sentido siempre tuve muy claro que iba a hacer filología hispánica. Entonces, para mí fue muy, muy vocacional y muy sencillo, la verdad, la decisión. Y cuando llegas a la universidad, bueno, al acabar la carrera, ¿podemos decir que encontraste en filología hispánica aquello que buscabas, tan relacionado con la literatura? Sí, fíjate, me costó al acabar la carrera porque sí que tuve que decidir si ir por lengua o por literatura. Y una cosa que pasaba a menudo en filología hispánica es que la gente lo tenía muy claro, ¿no? Había gente a la que claramente era más de literatura y no le gustaban las de lengua y viceversa. Y a mí la verdad es que la lengua me encantaba y tuve un par de asignaturas además con Ignacio Bosque, que era un profesor maravilloso, y la gramática y la sintaxis me encantaban y se me daban bien, ¿por qué no decirlo? Entonces me costó un poco decidir entre lengua o literatura, pero me puse en lo peor, no de manera catastrófica, sino que yo pensé, bueno, en malas circunstancias, con un mal sueldo, en un lugar horrible, ¿yo qué preferiría estar haciendo, ¿no? ¿Leer a Garcilaso o analizar frases sintácticamente? Y decidí que prefería leer a Garcilaso y me fui por literatura. Pero esa decisión sí me costó un poco más. Pero en la parte de la decisión de literatura, ¿tuviste algún profesor que te marcara un poco a la hora de encauzar esa decisión? Bueno, tuve profesores estupendos y recuerdo con especial cariño pues a Paco Ávila, a Millán Alba también, a Ángel García Galeano. Pero como te digo, también tuve buenos profesores en lengua, entonces no hubo competencia. O sea, no fue tanto que los profesores me terminaran de inclinar la balanza porque en lengua también tuve algunos muy buenos que también me animaban, de hecho, a hacer lengua. Entonces, bueno, creo que fue más al final el escucharme un poco a mí misma y pensar qué prefería hacer yo todo el rato, ¿no? Porque es verdad que en la carrera vas cambiando y tal, pero cuando ya te vas a dedicar a algo durante todo el día, pues me puse un poco en esa tesitura para decidir. Bueno, luego vas a Francia, haces estudios de posgrado también y empiezas a enseñar la literatura como estudio y como enseñanza. ¿Qué supone para ti el proceso de enseñar?
Bueno, pues a la enseñanza llego porque es la salida natural, digamos, cuando no... Yo termino la carrera, termino el máster y en España había muy poco trabajo de cosas vinculadas con lo literario. Yo busqué de casi todo y no encontré nada, entonces me fui con una beca de auxiliar de conversación a Francia y ahí empecé a dar clases. Primero estuve un año en un instituto y luego ya me fui a la universidad. Y... a mí me gustó mucho enseñar, la verdad. Creo que la docencia te ayuda mucho también a entender la propia materia que tú estés estudiando. El tener que explicarle algo a los demás te obliga a entenderlo tú muy bien y a poder explicarlo de manera muy sencilla. Y de lo que sí me di cuenta es que me gustaba compartir los conocimientos de una disciplina que a mí me gustaba mucho, pero no me interesaba educar, la verdad. Me gustaba más dar clase cuanto más mayores eran los alumnos y cuanto menos obligados estaban a estar ahí, ¿no? A mí no me interesaba como tener que captarles ni tener que educarles como se hace en un instituto, sino que lo que me gustaba era compartir los conocimientos que yo tenía, pero con gente que también quisiera estar ahí, ¿no? Y de hecho eso, ahora que doy talleres de escritura, para mí es como el escenario perfecto porque para ellos es un hobby, están ahí porque quieren, porque les encanta y en ese contexto a mí me gusta mucho la docencia. Bueno, y en paralelo siempre la pasión de escribir, porque ¿cuándo te surge? ¿A qué edad? Y luego, ¿cómo lo has ido viviendo en paralelo con los estudios y con las clases? Yo escribo también, ¿no? La pasión por escribir la tengo desde pequeñita, pues evidentemente al principio era un juego, pero yo, pues si era el cumpleaños de mi madre, le regalaba un poema y escribía mis libros y los ilustraba y de hecho hasta los encuadernaba cuando era niña. Y, y nunca he dejado de escribir. Durante la primera juventud y los primeros 20, yo tenía la ilusión de encontrar un trabajo que me diera un sueldo con el que estar tranquila y poder luego tener tiempo para escribir y dedicarle tiempo a la escritura. Me di cuenta de que no iba a ser tan fácil porque cambié de trabajo muchas veces y tuve muchos trabajos precarios y entonces al final hubo un momento que dije, bueno, pues no puedo esperar a tener un trabajo para intentar dedicarme profesionalmente a la escritura y publicar algo y empecé a hacerlo un poco a la vez, digamos, y contra todo pronóstico porque nunca pensé que fuera a ser viable, al final lo que se convirtió en mi trabajo más rentable fue efectivamente la escritura. Y además, ya que estabas hablando de cosas a la vez, poesía y novela también casi en paralelo. ¿Cuál es el proceso que te hace separar, en función de lo que quieres decir y expresar, el género en que te expresas? Sí, bueno, yo creo que casi a la vez que la idea y la imagen y el concepto de lo que voy a contar, me viene el género, ¿no? Hay cosas que de manera muy natural yo veo que dan para más recorrido, para más desarrollo, que no las puedo contar en una imagen, ¿no? Como es un poema, que es una imagen o una foto, ¿no? Podría ser la diferencia entre la fotografía y una película, ¿no? Pues en función de la mano de la idea me viene casi ya también el género. Yo no siento que yo decida, tengo esta idea, ¿la convierto en un poema o la convierto en una novela? No, para mí la idea y el género vienen casi de la mano y enseguida veo si algo da lugar a mucho recorrido o si es una cosa más concisa y más de sugerir una cosa breve. Escribes mucho sobre ti, sobre tus experiencias. ¿Hasta qué punto es doloroso desnudarse así delante de los lectores? Pues la verdad que doloroso no diría, sobre todo porque aunque parto muchas veces y utilizo los materiales de mi propia experiencia, realmente yo luego construyo una ficción, ¿no? Hay textos que son más descarnados en ese sentido, más literales o más testimoniales. Yo no escribo un testimonio de mi vida, ¿no? A veces parto de lo que me rodea, pero casi siempre lo construyo, lo elaboro, acaban entrando otras cosas, ¿no? Ahí una vez leí en un texto que en cuanto metes algo de ficción en un relato, como los elementos pasan a relacionarse entre sí de manera distinta, ya es todo ficción, ¿no? Que es como echar una gota de sangre en un vaso de agua, pues ya se pone todo rojo. Entonces, en un primer momento del proceso, para mí quizás sí tiene más que ver con partir de algo personal, pero a medida que la historia se construye, que el texto va adquiriendo forma, acaba en un lugar tan distinto que yo la verdad es que no me siento nada expuesta.
De hecho, yo creo que la vida no tiene ningún sentido y el libro tiene que tenerlo, entonces al final le vas dando al libro lo que necesita y eso pasa por terminar llevándolo lejos de la experiencia literal de mi propia vida casi siempre. Ya sabes que este chat se llama Aprendices y una de las cosas o de los que más se califica tu novela de los nombres propios es de llamarla novela de aprendizaje. ¿Por qué crees que coincide tanta gente en esto? Bueno, realmente creo que sigue la estructura, ¿no? De lo que en literatura se llama el Bildungsroman, que es la novela de formación. Es la historia de una niña en 3 tiempos, entonces primero es niña, luego es adolescente y luego es adulta, ¿no? Entonces, literalmente, si la novela va de algo, es una novela que es difícil contar de qué va, porque no es que tenga un tema o un conflicto muy concreto, pero precisamente si va de algo es de ese aprendizaje, ¿no? De en qué consiste crecer, en qué consiste hacernos mayores, cómo es el tránsito de la infancia a la adolescencia y cómo es el tránsito de la adolescencia a la adultez, ¿no? A la juventud. Entonces, dentro de ese marco, luego hay muchos temas, ¿no? Se habla de la familia, de los amigos, del amor, de la identidad, de la propia ficción, pero claro, dentro de todos esos temas lo que sin duda está es ese marco de novela de formación y de proceso de aprendizaje. De formación y sobre todo también otro de las características que se habla es del tema de las relaciones personales, de cómo se interrelacionan todos los personajes. ¿Hasta qué punto utilizas también no solamente elementos autobiográficos tuyos, sino de la gente que conoces? Bueno, a mí me interesa muchísimo las relaciones personales, cómo nos relacionamos el ser humano. Me siento muy humanista y no lo digo como algo bueno ni malo, pero es verdad que tengo una mirada muy humanista sobre las cosas y menos cientifista. Y cómo se comunican los seres humanos, cómo se malentienden y cómo se relacionan es algo que me interesa muchísimo. Entonces, en ese sentido, bebo absolutamente de lo que veo a mi alrededor, de la gente que conozco, de la gente que observo y también de bastantes libros que analizan cómo nos relacionamos hoy, ¿no? La psicología también es una cosa que me interesa mucho y claro, en ese sentido, para una escritora como yo, cualquier cosa, desde una cena de Navidad hasta el desamor que te cuenta una amiga, cualquier cosa puede ser materia en la medida en que todas esas cosas son indicadores de cómo nos relacionamos y de cómo son las relaciones personales, ¿no? Cuando hablamos de el amor y el desamor, bueno, cuando hablas en tu novela del amor y el desamor, ¿hay un aprendizaje también irracional en ese proceso? Sí, hay un aprendizaje que pasa por otros lugares, ¿no? Mira, justamente te mencionaba antes a Ignacio Bosque, que es este profesor de sintaxis que tuve, y hay una frase suya que yo he mencionado muchas veces, él la refería a la gramática, pero yo la he mencionado para la vida, que es que él hablaba de las herramientas que necesitamos para el análisis sintáctico y decía que, claro, había que crear herramientas nuevas porque no se puede operar del corazón con un cuchillo jamonero, ¿no? Tenemos que inventar el bisturí primero para operar del corazón. Pues hay determinadas emociones a las que no se pueden abordar desde la racionalidad, lo que no quiere decir que no se estén abordando desde un sistema con sentido, ¿no? Creo que también vivimos en una sociedad que separa mucho como lo racional de lo que no lo es y parece que lo que no es racional es difuso, mágico, etéreo o instintivo, ¿no? Pero no, esas emociones no racionales también tienen su lógica. Lo que pasa es que no es una lógica que pase por la razón. Hay una emoción que estarás viviendo, me imagino que es la del éxito, porque Nombres Propios lleva ya 6 ediciones, ¿no? 8, creo. 8 ya. Creo que sí. La verdad es que no estoy segura, pero bueno, sí. ¿Y un éxito entorpece al autor en la siguiente obra? Mira, es una pregunta que me han hecho muchas veces y que la entiendo. Mis 2 últimos libros han ido muy bien y es verdad que eso genera unas expectativas y una cierta presión. Pero la verdad es que me sabría mal responder que sí a tu pregunta porque en realidad lo que me parece difícil es escribir un nuevo libro cuando el libro anterior ha pasado sin pena ni gloria. Eso es lo verdaderamente difícil, ¿no? Cuando sabes que hay lectores esperándote, que hay un editor o varios que te querrían publicar, que tu novela se espera, a ver, sí, hay que desconectarse un poco de esa presión
pero convengamos que también es una situación de privilegio, ¿no? Me parece mucho más duro seguir escribiendo cuando no sabes si alguien te va a querer publicar y cuando no sabes si alguien te va a querer leer. Bueno, y me imagino también que en el proceso de escribir hay una autoexigencia muy importante. ¿En qué momento decides desechar textos? ¿Cuándo consideras que lo que has escrito está como querías decirlo y en la forma que querías decirlo? Bueno, es una buena observación porque muchas veces asumimos que todo lo que se escribe se publica, ¿no? Hace poco en una presentación me preguntaban que cómo lidio con un texto cuando no consigo terminarlo, cuando no consigo que me salga como yo quiero. Y claro, yo decía, pues la respuesta corta es que no lo publico, sencillamente, ¿no? Para mí es muy importante separar el proceso de escritura del de publicación. Y es verdad que cuando ya estás ante un proyecto que, bueno, que sabes que vas a publicar o que... Es verdad que hay un momento en que yo creo que notas que no le falta ninguna pieza, ¿no? También es verdad que depende un poco del proyecto, porque yo con la novela sí tuve esa sensación de, bueno, esto ya está, se sostiene, los ladrillos necesarios para que este edificio esté en pie ya están puestos, pero por ejemplo con el libro de relatos fue casi una decisión, porque siempre podía haber un relato más en un libro de relatos, ¿no? Y sí que llegó un momento en que dije, bueno, lo terminamos, ya está, yo ya me estoy alejando del estado de ánimo en el que escribí este libro y hay que cerrarlo, ¿no? Entonces, a veces es un proceso más natural y otras veces es más una decisión de, bueno, pues este libro ya tiene que estar, ¿no? Yo ya estoy pensando en otras cosas y ya no estoy tan en sintonía con este proyecto. Antes la respuesta de los que sabían o conocían los escritores de primera mano a su obra era pues el éxito de ventas o el impacto en medios. Ahora mismo, a través de redes sociales y de la comunicación que se establecen en muchos sitios, hay mucha conversación. ¿Tú eres de estos autores que hablan mucho con tus lectores? Pues mira, ahora ya se me ha ido un poco de las manos. Al principio les podía responder a todos, pero ahora me escriben más de los mensajes que soy capaz de responder. Sí que publico cosas en redes, publico las charlas que hago. Yo creo que es verdad que sobre todo las redes se han convertido en el tablón de anuncios, ¿no? Yo sí que sé que hay mucha gente que viene a mis charlas o a mis presentaciones y se ha informado a través de las redes. Y las uso sobre todo para esto, para compartir alguna cosa de prensa, porque también es verdad que sobre todo algunas generaciones ya no compran la prensa, pero lo ven en las redes, ¿no? Entonces lo utilizo un poco para esto, como un medio más profesional para compartir determinados, bueno, las cosas más públicas de mi profesión. Y luego tienes la otra faceta tuya, que ahora estás en un taller literario, ahí tienes tus alumnos. ¿Cuál es la relación con ellos y qué aprendes tú de ellos? Mira, a mí me encanta lo del taller, la verdad, me gusta mucho, se genera un ambiente estupendo, creo que es de los pocos lugares que quedan en la sociedad donde yo me encuentro a gente de diferentes edades, de diferentes procedencias, hablando de las cosas que les interesan y compartiendo a partir de lo que les interesa, ¿no? Y yo aprendo mucho de analizar sus textos, de ver qué falla y qué no falla en sus textos. Y luego me gusta mucho, ya te digo, el ambiente que se genera. Para mí es un lugar muy satisfactorio. Me devuelve un poco la fe en la humanidad, la verdad. Es un poco lo contrario de las redes sociales, ¿no? Es un lugar en el que se genera una intimidad y un proceso en el que les vas acompañando a ellos en algo que también para ellos es importante y lo disfruto mucho. ¿Tú percibes que más allá de tus alumnos, que obviamente lo que están buscando es por el amor a la literatura, el poder aprender claves a la hora de escribir en sus proyectos, pero en general no detectas que las redes sociales o el mundo audiovisual ha invadido un poco los hábitos de lectura y las nuevas generaciones? Antes decías que no acuden a la prensa, pero es que yo creo que no acuden casi a los textos largos. ¿O es una percepción equivocada? Y a mí la verdad es que me lee muchísima gente joven, yo veo mucha gente joven en los actos culturales y yo creo que nunca se leyó demasiado, es decir, que creo que la lectura siempre fue una cosa minoritaria. Y además no sé qué decirte, porque por ejemplo con el confinamiento se vio cómo necesitamos también cada vez más lugares sin pantallas y yo creo que quizá hubo un momento cuando comenzó el audiovisual en el que sí generó esa nueva fascinación. Pero creo, fíjate que ahora estamos saturados de pantallas y que la literatura es un lugar de entretenimiento al que acudimos bastante, dentro de que la literatura nunca fue el fútbol, ¿no? Pero
Yo en ese sentido veo interés y veo interés por parte de los jóvenes también. ¿Tú consideras que tu lector medio es joven? Me es muy difícil responder a esto, la verdad. Yo me encuentro gente de todas las edades en mis charlas, en mis actos, pero sí puedo decir que hay gente joven también, ¿no? Pero depende mucho, depende del libro, depende también de qué institución te convoque. Me es difícil hacer esa reflexión. Lo que además pasa también es que, por ejemplo, los jóvenes suelen ser más expresivos, es decir, por ejemplo, por redes, sin duda me escribe gente más joven, pero luego, cuando vas a una charla, te das cuenta de que también te está leyendo gente más mayor, lo que pasa es que quizá no tienen el hábito de expresártelo por Instagram, ¿no? Entonces es muy difícil para mí hacer esa estadística. Tú conoces, ya conoces de sobra muchas, bastantes facetas del mundo literario en España y también lo conociste en Francia, donde dabas clase y también trabajabas. ¿Qué diferencias encuentras entre los dos países? Bueno, conozco mejor el mundo literario español porque yo en Francia no he sido escritora, por así decirlo. La diferencia fundamental que encuentro es que en Francia se mete muchísimo dinero del Estado en la cultura. En Francia hay un apoyo institucional muy grande y además hay una concepción de la sociedad de que la cultura es algo suyo, es algo propio, que hay que cuidar y que se asocia casi al sentimiento nacional, ¿no? Cosa que yo creo que en España no ocurre. Bueno, la grandeur de Francia lo aplican a todo, ¿no? Pero es cierto que además ellos tienen un especial cuidado en su cultura y en su lengua. Sí. Y a veces nosotros, con toda la fuerza que tiene el castellano en el mundo, nos da un poco pena, ¿no? Ver esta diferencia. Sí, y enseguida entramos con disidencias culturales cuando yo creo que la cultura, cuente lo que cuente, forma parte fundamental de la idiosincrasia de un país, ¿no? Pero como que en España nos lo llevamos a un lugar más bronco, yo creo, y nos cuesta más entender que Almodóvar es marca España, ¿no? No solo Rafa Nadal. Totalmente. Hay una cuestión que es un poco la presencia de la mujer en el mundo editorial y en el mundo literario. Quizá es uno de los terrenos en donde lo que vale es el talento y no tanto el género. ¿O crees que no hay ciertas discriminaciones todavía? Bueno, es un poco complejo porque por un lado creo que ahora mismo se está publicando libros, o sea, se está atendiendo mucho a los libros escritos por mujeres. Hay muchísimas publicaciones de escritoras y las escritoras tienen o tenemos mucha visibilidad en el panorama. Pero es verdad que yo creo que todavía sigue faltándonos a veces cierta legitimidad, ¿no? O sea, es decir, yo creo que tenemos mucha visibilidad, estamos muy de moda, pero que a veces los temas que han llegado de la mano de las mujeres se siguen considerando temas menores y está costando más premiarlos y por ahí todavía creo que hay un poquito de trabajo que queda por hacer. Leí, preparando esa entrevista, en alguna entrevista que te hicieron acerca de no todo el mundo, en la última novela, que era un conjunto de relatos que hablaban mucho sobre el amor moderno. ¿Qué diferencia hay de amor moderno y amor clásico? Bueno, ha habido muchísimas diferencias en la concepción del amor a lo largo de todas las fases de la historia, ¿no? No es tanto el amor moderno por oposición al clásico, sino que en cada momento de la historia el amor tiene una cosa que no ha cambiado nunca y que tiene algo de sentimiento universal que no ha variado, pero evidentemente los cambios sociales también hacen que lo que es la estructura de la pareja se desarrolle de manera distinta, ¿no? Entonces, la incorporación al mercado laboral de la mujer, la democratización de los anticonceptivos, la falta de imperativo de tener hijos, todo eso ha modificado muchísimo cómo nos relacionamos los unos con los otros. Y en España esto en 2 generaciones ha cambiado muy rápido, ¿no? Nuestras abuelas no podían divorciarse y ahora ni siquiera está claro que uno tenga que formar una familia si no lo desea. Entonces, todo eso afecta necesariamente al modo de relacionarnos. ¿Estás ahora, aparte de los talleres y las clases, con alguna obra preparando? Estoy empezando, sí. La promoción del último libro fue larga y ardua y ahora ya estoy intentando parar un poquito con eso y empezando una nueva novela, pero todavía está muy en ciernes, la verdad. Yo estoy leyendo ahora por la última de Luis Landero, la de la última función, y hay un personaje que es maravilloso, en el que él quiere escribir, no sabe lo que va a escribir. Además, Landero hace un resumen de la literatura universal en 10 líneas que es bestial.
pero le dice que este personaje, para él lo principal es buscar el estilo, y luego ya decidirá si escribe largo, corto, si con mucho objetivo, si poco, si farragoso, si profundo. ¿Qué importancia tiene el estilo? Para mí mucha, la verdad. A mí el lenguaje me importa muchísimo y también como lectora, quiero decir, es lo que más valoro cuando cojo un libro, ¿no? Yo creo que un libro es una mirada sobre el mundo y en ese sentido es una manera de hablar sobre el mundo. El tema o la trama... yo he leído libros cuyo tema a priori no tendría por qué interesarme, pero cuya mirada sobre el mundo y cuyo modo de contar las cosas me ha encantado. Y viceversa, ¿no? Libros que por tema me tendrían que interesar y que en realidad su lenguaje y su modo de contar las cosas no me interesaba. Entonces, para mí es lo que marca la diferencia, ¿no? Yo creo que en literatura forma y contenido van de la mano totalmente. Marta, estamos terminando. Terminamos siempre con todos nuestros invitados con 4 preguntas que son de respuesta muy corta. Y la primera es, ¿qué te ha dado miedo aprender en la vida y nunca has hecho? Ay, pues igual cosas físicas así riesgosas, como que me encantaría, yo qué sé, hacer surf, pero me da mucho respeto, ¿sabes? Pienso que me partiré la cabeza con la tabla y cosas así. ¿Cuándo se para de aprender? Idealmente nunca. Yo creo que cuando dejamos de aprender cosas es cuando empezamos a envejecer, ¿no? Sea cual sea nuestra edad, esa falta de curiosidad y de aprendizaje es lo que nos empieza a aletargar un poco. ¿Hay alguna cosa que te gustaría no haber aprendido? No lo sé, la verdad, supongo que no. A lo mejor hay cosas que me gustaría haber aprendido de manera más dulce, pero creo que el conocimiento siempre sirve. ¿Y con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Uy, pues con mis amigos, con mi pareja, con mi psicólogo, con las personas con las que he profundizado mucho en los temas más importantes de la vida, sí. Pues muchísimas gracias, Marta. Los que yo sí estoy convencido que hemos aprendido mucho hemos sido nosotros y todos nuestros espectadores de este podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que hayas pasado un momento agradable. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Universidad Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.